Vamos a hablar ahora de la gran renuncia. Si han oído hablar de ella, es un fenómeno social que en Estados Unidos ha supuesto la renuncia de miles de ciudadanos a su puesto de trabajo. Nos preguntamos, además, si está ocurriendo algo similar aquí en España, Blanca. Sí, es un fenómeno que hoy queremos analizar en el programa, pero antes vamos a ver cuáles son esas cifras, porque solo en 2021 dimitieron en Estados Unidos 47 millones de personas. Eso significa que cada mes dejaban su trabajo 4 millones de trabajadores. Son datos de las oficinas de estadísticas laborales de Estados Unidos. Estas renuncias representan en torno a un 3% de la fuerza laboral de ese país. ¿Qué pasa en España? Las cifras son mucho menores, pero lo cierto es que en el mes de junio España experimentó un pico histórico de renuncias, 7.000 en un mes. En el primer semestre de año se registraron 30.000 bajas voluntarias entre enero y junio de este año, y eso equivale a un 0,5% de los trabajadores de España. ¿Cuáles son las razones? Pues en un 51% de los casos es para aspirar a un mejor salario, un 31% de los casos es por razones de conciliación y un 27% por buscar una mayor flexibilidad horaria, unas mejores condiciones horarias. También se encuentran entre los motivos la mejora de las competencias, a acceder a un puesto de trabajo mejor y también los nuevos retos. Como decimos, es un fenómeno que hoy queremos analizar y lo vamos a hacer de la mano del sociólogo Pablo Redondo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encontramos en la pandemia, en el confinamiento, un punto de inflexión. ¿Hasta qué punto este episodio que hemos vivido ha cambiado nuestros valores? Sí, pues bueno, digamos que la pandemia ha supuesto un antes y un después, ¿no? A la hora de concebir la forma del trabajo, ¿no? Hemos visto que durante la pandemia, por una parte, se ha visto que había opciones de trabajo más flexibles que se nos decían como que sí, los teníamos ahí como una especie de utopía, ¿no? Y vimos que realmente no era tan difícil de implementar cuestiones como el teletrabajo, como la flexibilidad laboral. Y en cambio, claro, eso ha generado también más expectativas, ¿no? De poder conseguir esas opciones de trabajo. Hay gente que ha continuado manteniéndolas, pero hay otros trabajadores que les dieron esas opciones de mayor flexibilidad y cuando ha pasado, digamos, el confinamiento y tal, se le han retirado, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, no está conforme con las condiciones que le aporta ahora mismo en el trabajo, ¿no? Y eso puede ser uno de los motivos para renunciar a un puesto laboral con opciones a mejorar tus condiciones en otra empresa diferente. ¿Hasta qué punto tenemos que entender que estas decisiones, estas renuncias en masa se han tomado en un momento, en un estado de shock? Porque el confinamiento, la pandemia fue un momento muy disruptivo, rompió todo, supuso un parón. ¿Es algo que es una decisión que se ha tomado en ese estado de shock o es algo que ya venía de antes? Bueno, digamos que no es algo que haya salido de la nada. Digamos que también ya veníamos anteriormente, ¿no? Cambiando también los valores, la forma que tenemos de entender el trabajo, ¿no? Y digamos que sí, la pandemia ha supuesto un antes y un después, pero no ha sido un fenómeno que haya surgido de cero, ¿no? La forma que tenemos de entender el trabajo, sino que digamos que mucha gente, por ejemplo, pues se ha visto que ha roto con esa rutina, ¿no? Que a lo mejor no le permitía el pararse a pensar en su situación laboral y el quedarte a lo mejor unos meses en ERTE, ¿no? sin trabajar, pues le ha permitido reflexionar si realmente ese es el trabajo que quieren. Hay gente que ha decidido dejar el trabajo para estudiar y mejorar sus oportunidades laborales, o hay gente que, por ejemplo, el trabajo no le permitía pasar tiempo con su familia, ¿no? Y el quedarte encerrado en casa con tus seres queridos, pues le ha dado, digamos, le ha permitido valorar más el poder compartir más tiempo con la familia durante el día a día, hacerse más cargo de los cuidados, y al ver que el empleo no le permite estas opciones, pues también es uno de los motivos, ¿no? Que puede llevar a querer ese tipo de cambios. Durante mucho tiempo, cuando a una persona se le preguntaba ¿tú quién eres o tú qué eres?, uno contestaba con su profesión. El trabajo nos definía, en muchos casos nos sigue definiendo lo que somos. ¿Eso es algo que está cambiando? ¿Esa concepción social está cambiando? Sí, desde luego. Digamos que anteriormente la vida giraba principalmente en torno al trabajo. El trabajo era lo que nos proporcionaba gran parte de nuestra identidad, ¿no? Era habitual. Tú quién eres y tú de quién eres, ¿no? De qué familia vienes y a qué te dedicas. Ahora digamos que nuestra vida no solo se reduce a eso, sino que vivimos en una sociedad mucho más compleja, en la que hay muchos más elementos sociales que digamos valoramos y que nos definen, ¿no? Pues por ejemplo, ahora que compartimos toda nuestra vida en redes
redes sociales, estamos tan expuestos, pues también nos identificamos con, pues según el tipo de consumo que hacemos, por ejemplo, el tipo de viajes que hacemos, ¿no? Pues somos más aventureros o nos gusta más un turismo más cultural, ¿no? Mediante el consumo al final definimos nuestra propia identidad, entonces al final entran más elementos a la hora de definirnos como personas. Entonces el trabajo, digamos que pasaría a un segundo plano o más bien a compartir, ¿no?, ese protagonismo con otro tipo de factores sociales. Entonces eso nos lleva a estar menos apegados, ¿no?, a nuestro puesto laboral. Pablo, en seguridad vamos a seguir analizando qué es lo que ha ocurrido en concreto en el mercado laboral español, donde decíamos que en este primer semestre del año se han registrado 30.000 renuncias voluntarias. Son datos que nada tienen que ver con los de Estados Unidos, pero que son récords históricos. Pero vamos a centrarnos ahora en la situación que se ha vivido en ese país, en Estados Unidos. Hay la gran renuncia, sí que es un gran fenómeno social, y queremos conocerlo de la mano de un profesor americano procedente de Detroit que vive aquí, trabaja en la Universidad San Jorge, y ya está contigo, Esperanza. Sí, eso es. Buenos días. Queremos conocer este fenómeno que es conocido social y popularmente. Ahora nos lo confirma Benjamin Yerú, es profesor de educación de la Facultad de la Universidad San Jorge. Ahora estamos en concreto en la Facultad de Comunicación. Buenos días. Hola, buenos días. Es así, este es un fenómeno popularmente que se conoce con este nombre, la gran renuncia. Sí, es verdad. Desde el inicio de la pandemia hemos hablado de este fenómeno de la gran renuncia, donde muchísima gente, millones de personas, han dejado de manera voluntaria su trabajo. Comentábamos, Benjamin, que son personas que por un lado se apoyaban en la cuestión sanitaria al principio, pero luego se habla, como estábamos oyendo hace un momento, de un fenómeno más que tiene que ver con un cambio de vida, ¿no?, de condiciones laborales. Sí, eso es. El fenómeno inició con la pandemia y mucha gente trabajando en un sector con atención al cliente no quería trabajar para un sueldo bajo en condiciones peligrosas, digamos. A la vez había ayudas del gobierno para la gente que no trabajaba y la gente pudo permitirse dejar el trabajo y pensar en un futuro diferente. Y luego en Estados Unidos es muy difícil cambiar de sector de trabajo, de puesto de trabajo. ¿Hubo un movimiento que permitió esos cambios de empleo? Sí, de vez en cuando es difícil, pero ahora, aunque hay problemas con la economía, con inflación, por ejemplo, hay un nivel de paro muy bajo y las empresas están compitiendo para contratar a gente para trabajar. Entonces el trabajador, tiene más poder de elegir un trabajo en condiciones. El dato era 47 millones de personas que cambiaron de puesto de trabajo o dimitieron en 2021. ¿Hay un perfil? Entiendo que no, porque son muchísimas personas, pero ¿hay perfiles más o menos determinados de tipos de trabajo concretos que dieron ese paso? Sí, yo creo que empezó con gente trabajando en hostelería o supermercados o tiendas, donde había un sueldo bajo, malas condiciones, horarios largos. Y luego también es un fenómeno que se observa en otros sectores también, en gente de clase media e incluso la clase alta. Ahora con las nuevas posibilidades de teletrabajo, por ejemplo, hay gente que no quiere ir al despacho y si su empresa dice que sí hay que ir al despacho, dicen que no, voy a buscar otra empresa para trabajar desde casa, para mejorar mi conciliación familiar o temas parecidos. O sea, que ese proceso, esa gran dimisión ha creado un nuevo estándar, ¿no?, de calidad de trabajo, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Para los trabajadores es un momento de esperanza, es tener más poder y buscar condiciones mejores. Para las empresas es diferente, tienen que compartir para la gente y ofrecer cosas que nunca he visto antes en la vida. Por ejemplo, puedo pensar en una anécdota, un restaurante en Detroit, de donde soy, y había un cartel que decía, no solo estamos buscando a gente, pero también podemos aportar a la matrícula de la universidad si trabajabas con nosotros. Y es una condición buenísima y algo que nunca hemos visto antes. Eso en la parte buena. En la parte quizá más negativa, ¿crees que hay arrepentidos? Estoy pensando en que es un momento económicamente difícil. Vivimos en un contexto de crisis mundial por varios factores. ¿Crees que hay personas que han dado ese paso y sin embargo ahora se arrepienten? Yo creo que sí. Aunque la gente tiene más dinero, pueden cobrar más. El dinero tiene menos poder, por supuesto. También hay gente que quería cambiar de sector, no salió bien y han vuelto al trabajo original.
En tu caso, y ya con esto termino, ¿conoces casos de familiares, de personas cercanas que hayan dado ese paso y no sé cuál ha sido su experiencia? Sí, tengo varios amigos que han trabajado como abogados, por ejemplo, y ahora prefieren teletrabajar desde un pueblo pequeño para una empresa en una gran ciudad. También tengo un hermano que es un manager en restaurante y siempre cuenta que es difícil buscar a gente para trabajar en su restaurante. Hay mucho cambio de empleos, si quieren más dinero siempre y es una danza difícil. Pues Benjamín, te agradecemos que nos hayas contado pues eso, lo que es un fenómeno popularmente conocido en Estados Unidos, pero que también se extrapola aquí a España. Muchísimas gracias. No, a vosotros, gracias. Pues este es el fenómeno con datos inferiores en España, pero que sí, que es popularmente conocido como la Gran Dimisión. Gracias, Esperanza. Gracias también a Benjamín por habernos aportado su testimonio. Ha puesto sobre la mesa varios temas interesantes. Uno de ellos es el poder que tienen ahora los trabajadores, cómo las empresas tienen que esforzarse en ofrecerles unas condiciones más favorables en cuanto a conciliación, en cuanto a horarios, flexibilidad, para que ellos quieran trabajar en esas empresas. Sí, eso es. Tenemos que tener en cuenta de que ahora mismo el perfil de trabajadores que tenemos a nivel internacional, ¿no? Nuestro país también, es diferente a las generaciones anteriores. En cambio, las empresas y las condiciones que nos aportan a los trabajadores no han cambiado tanto. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que, claro, ahora ya no solo nos regimos los trabajadores, no solo valoramos el sueldo, que además estamos viendo de que en ocasiones tampoco se corresponde al esfuerzo académico que hemos hecho, ¿no? Mucha gente. Entonces, pedimos también otro tipo de recompensas, ¿no? Ya no solo a nivel salarial, sino que, bueno, podemos a lo mejor admitir que el sueldo a lo mejor no puede ser tan alto como nos gustaría, ¿no? Pero sí que exigimos que la empresa, digamos, se centre también más en cuidar a los trabajadores, ¿no? Con esas medidas de conciliación, pero conciliación tanto a nivel familiar como también a nivel personal, que podamos tener tiempo propio para el ocio, también que se piense en el bienestar, en la salud psicológica y emocional de los trabajadores, ¿no? Entonces les hacemos más exigencias a las empresas porque también nos gusta hacernos valorar, ¿no? Hablaba Benjamín también de ese sector de la hostelería. Quizá aquí en España es uno de los que más evidente hace ese cambio de rumbo de los trabajadores. En nuestro caso fue por obligación. Los bares y restaurantes estuvieron cerrados mucho tiempo. A la hora de reincorporarse, este verano, por ejemplo, se han quedado 50.000 puestos de trabajo sin cubrir. Ya no quieren trabajar en la hostelería, esos camareros, esos cocineros. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Claro, aquí nos encontramos con que precisamente la hostelería es un sector muy precario en nuestro país, que bueno, es un trabajo que, sobre todo esos trabajos no temporales en verano, que en gran parte se cubre por gente joven que, pues bueno, que está estudiando y en verano aprovecha para trabajar, para sacarse un dinero extra. Claro, también tenemos que pensar que esa gente y esos jóvenes llevaban 2 años sin tener un verano dentro de lo normal, sin poder viajar, sin poder hacer planes con los amigos. Pues claro, no están dispuestos a decir, tengo que renunciar, trabajar más de 8 horas al día por un salario que realmente no me compensa a todo lo que estoy renunciando, ¿no? Entonces vemos cómo el trabajo supone hacer renuncias que en ocasiones no estamos dispuestos a hacer. Claro, veíamos como el contexto laboral de Estados Unidos era más favorable a la hora de encontrar un nuevo empleo. De hecho, quienes han realizado esta gran renuncia manifestaban que esperaban volver a encontrar trabajo en el plazo de 6 meses. Aquí en España la tasa de paro es mayor. Quizá eso frena a la hora de dar el salto. Claro, aquí en España es más arriesgado, ¿no? El decir, sin tener una opción, una alternativa, decir, voy a dejar mi empresa y ya saldrá algo, ¿no? Suele ser más habitual el cambiar de trabajo, pero cuando ya has conseguido, digamos, el contrato en otra empresa. No obstante, yo creo que el promocionar, el mejorar tus condiciones laborales no es el único motivo. También, pues, hay quien decide, bueno, pues a lo mejor económicamente la familia se lo pueden permitir y renunciar a trabajar para pasar más tiempo con los hijos. Esto es algo que en España se ha hecho tradicionalmente, no es algo que sea nuevo, ¿no? O luego también, pues bueno, hay gente que puede decir, bueno, pues ante esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Vivimos en una sociedad con muchos riesgos, que ahora somos más conscientes de ello tras la pandemia, digamos, con el miedo que tenemos a una gran guerra a nivel internacional, pues hay gente que decide aprovechar el momento, que el trabajo no les permite aprovechar ese momento. Prefieren dedicarse tiempo a ellos mismos, a viajar, a hacer cosas que no saben si mañana podrán hacer. Quiero preguntarte por otro fenómeno que ese sí que se está viendo más en España, porque no implica dejar el trabajo, que es la dimisión silenciosa. ¿En qué consiste esto? Sí,
Bueno, pues en ese sentido pues podríamos encontrarnos también gente que digamos que dejarían de cumplir con sus responsabilidades de trabajo, ¿no? Porque sobre todo tenemos que tener en cuenta que también se está deteriorando mucho las instituciones, tanto en el mercado privado, pero también en la administración pública. Estamos viendo estos días como, por ejemplo, en el sistema sanitario hay gente que está llegando ya a unos límites que no, o sea, las condiciones en las que está el sistema no les permite trabajar en las condiciones que deberían, ¿no? Entonces a veces también acaban con la vocación de los trabajadores, ¿no? Es decir, no dejan el trabajo, sino que se limitan a cumplir el expediente, ¿no? Trabajo las horas que están estipuladas y se me cae el boli de la mano, no voy a luchar por hacer méritos. Es otro tipo de planteamiento a la hora de enfocar el trabajo. Claro, eso es. Cuando vemos que, por ejemplo, se parece que toda la carga, toda la exigencia recae únicamente sobre el trabajador y que la empresa o la institución para la que trabajamos, digamos que nos da la sensación de que no pone de su parte, ¿no? Con recortes de plantilla o no nos mejoran las condiciones laborales, pues ¿por qué voy a hacer yo sacrificios por alguien que no se está sacrificando por mí, ¿no? Pues Pablo Redondo, sociólogo, muchas gracias por habernos ayudado a entender mejor este fenómeno de la gran renuncia, que lo es en Estados Unidos y que también tiene su repercusión aquí en España. Y Carlos,